Saludos amigos, hoy es 7 de octubre de 2025, 2 años ya de lo que la propia Naciones Unidas ha calificado como genocidio en Gaza. Hoy se celebra esos 2 años, bueno, a ver, se cumplen 2 años, obviamente no hay nada que celebrar, esto es una aberración, es una monstruosidad que continúa. Hay varias novedades a este respecto, las vamos a ver, pero antes nos gustaría comentar que dentro del contexto general tenemos a unos economistas pues completamente convencidos de que ahora sí, ahora es el final del dólar. Básicamente tenemos al oro subiendo a máximos históricos, tras máximos históricos, tras máximos históricos, el precio mundial del oro, y tenemos a los bancos centrales interesados cada vez más en apuntalar, bueno, lo que sea que vaya a venir después, pero que desde luego no va en la línea de lo que estamos acostumbrados a entender como monedas fiat, es decir, las monedas tal y cual como veníamos conociéndolas hasta ahora. Lo que vamos a ver es un mundo en el cual pues, el aspecto digital de la moneda, con toda la carga simbólica que esto tiene, ¿no? Y esto conecta con el directo que hacíamos ayer a la noche, véanlo porque digamos que redunda en el aspecto profundo de todos estos procesos. Bueno, pues vaya, se une y lo que tenemos es una y otra vez pues más y más razones para interpretar todo lo que está ocurriendo en el mundo desde un punto de vista que, bueno, iría en la línea de este libro que presentamos y que básicamente de forma muy resumida necesita un nivel de análisis que atendería a los aspectos axiales dentro de lo que es el propio cosmos y, traducido a términos modernos, sería esta operación que llevan a cabo esas élites modernas, su gestión, control del discurso, consenso, el amado consenso, y por otro lado el aspecto cardinal de la cuestión, que básicamente en los procesos pues tendría esas 4 fases que nos hablaba ya en su día Yuri Bezmenov, ¿no? Y que según ese lenguaje pues así es como lo tratamos aquí para que sea comprensible, y que básicamente sería desmoralización. Primero siempre hay una fase que es la más larga de desmoralización, se trata de desmoralizar a las poblaciones humanas en el aspecto que sea que se quiere transformar. Después viene la desestabilización, un periodo más corto. Después viene ese punto de crisis, que es cuando salta la histeria, cuando ya es muy difícil rastrear las causas, las líneas causales, con lo cual pues es mucho más fácil tomarle el pelo a la gente, y entonces ya se entra en el proceso de normalización. Es decir, las personas ya están persuadidas de antemano para aceptar de forma normal lo que antes considerarían total y absolutamente anormal. Bueno, pues eso es el proceso de transformación de las sociedades, ¿no? Esto es lo que estamos viendo ahora mismo y lo estamos viendo a una escala pues enorme, ¿no? A nivel histórico lo que estamos es viendo un momento análogo al de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La analogía la verdad es que es imposible de obviar, ahí hay un punto importante y muchas conexiones que hacer. Pero vamos ya directamente con los recortes porque, insistimos, hoy tenemos bastante información destacadísima. Ahí está. En una alocución en Norfolk, en Virginia, ¿no? Con toda la carga simbólica que eso tiene, ¿no? De hecho, bueno, hay toda una clase de submarinos, ¿no? Clase Virginia, es decir, esto resuena mucho, no en vano se trata del 250 aniversario de la propia US Navy, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo ahí el presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues se refirió de nuevo a Fordow, es decir, al martillo de medianoche, es decir, a la agresión estadounidense sobre Irán, aquella agresión de terrorismo nuclear, tal y como de hecho los propios iraníes lo calificaron. ¿Qué es lo que dice? Pues dice que Irán podría estar desarrollando armas nucleares. Bueno, en aquel momento decía que simplemente faltaba un mes para que desarrollase armas nucleares. A ver, esto es importante, porque en la anterior administración veíamos a Anthony Blinken diciendo Irán está a 2 semanas de tener armas nucleares. Entonces este señor Trump ha continuado con eso de las 2 semanas, constantemente está con 2 semanas, 2 semanas. Aquí se le ha dado por decir un mes. Pudo haber dicho 2 semanas. El caso es que la razón de por qué se lleva a cabo esa, primero, agresión israelí, recuerden, el viernes 13 de junio, después agresión estadounidense, es debido a que Irán iba a tener ya de forma inminente armas nucleares. Quédense con esto porque después va a haber más. Y bueno, esto amenazaba con empezar otra guerra. Bueno, así es como lo ha expresado Donald Trump. Más concretamente, él dijo, y ahora ellos quieren empezar la operación otra vez. Es decir, que volvemos a donde estábamos, pues calcúlenle, a principios de junio. Volvemos a donde estábamos a principios de junio de este año. Pero yo espero que ellos no lo hagan, porque entonces, bueno, habrá que hacer algo al respecto. Y entonces él se lo hace saber.
Si lo quieren hacer bien, dicen, pero entonces nosotros vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Es decir, una amenaza bastante explícita en un lugar histórico, en un momento histórico sobre Irán. Esto redunda más y más sobre, bueno, lo que es casi un secreto a voces, ¿no? Que Estados Unidos se lanzaría a una nueva agresión sobre Irán. Bueno, pues así están las cosas. El enviado especial de Estados Unidos, Tom Barrack, ha visitado Siria para llevar a cabo conversaciones entre el SDF, tal y como se suele denominar, ¿no? Syrian Democratic Forces, que básicamente son los kurdos de Siria, y bueno, su comandante en jefe. Esto es una cosa que ya llevamos varios meses. Se supone que a finales de este año tiene que estar integrado el ejército de las SDF dentro de lo que es el ejército sirio. La cuestión es que esta noticia es llamativa, puesto que poco después de esto, de esta noticia, de esta visita de Tom Barrack, ¿qué es lo que empezaba? Pues empezaban combates entre el SDF y el HTS en Siria. Durante unas horas hubo unos combates, hubo intercambios de fuego y infantería, obviamente, refuerzos, llegaban refuerzos, etcétera, etcétera, hasta que de repente se producía pues un alto el fuego. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, pero fíjense cuál es el contexto. El contexto es que tenemos al presidente de Estados Unidos anunciando una nueva operación sobre Irán. Los kurdos, digamos que jugarían un papel importante. De hecho, el Kurdistán sirio es muy cercano, muy próximo a Irán, y de hecho los israelíes están muy interesados en llegar a esas proximidades a través, en parte, del propio SDF, los kurdos. Bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo, nos guste o no, queramos o no. Otra noticia llamativa, Greta Thunberg, la activista famosísima, archifamosa sueca, lo mismo que otros muchos activistas, fueron maltratados por Israel, ya saben, fueron básicamente detenidos, es la palabra, vamos a decir detenidos, fueron llevados a unas instalaciones para terroristas, ¿no? Aquí vimos cómo, de hecho, el propio ministro de Seguridad pues los calificaba así, y bueno, pues parece ser que no los han tratado precisamente muy bien. ¿Esto en qué va a redundar? Lo vamos a ver ahora. Va a redundar en que, fíjense, la propia ADL, una organización importante en Estados Unidos, Anti-Defamation League, pues dice que el antisemitismo se ha vuelto una cosa normal en la vida de los judíos estadounidenses en Estados Unidos. Entonces, ojo, porque esto lo veníamos anunciando y lo veníamos anunciando, ojo, porque se viene un victimismo, se va a utilizar el victimismo, la victimización, para operar toda esta transformación mundial dentro de un contexto de guerra mundial, ¿no? Que ahora ya, ya nadie se atreve a negarlo, ¿no? Las evidencias ya son tan explícitas que ya nadie se atreve a negar que estamos al borde de una gran conflagración mundial. Explícita, ya ni siquiera vale eso de que, en realidad ya llevábamos mucho tiempo en la Tercera Guerra Mundial. Sí, desde luego, eso es cierto, pero es que ahora ya estamos hablando de manera explícita. Esto no quiere decir por nuestra parte ni mucho menos que estemos de acuerdo o que seamos favorables a que se hostigue a los judíos en el mundo. No, no queremos decir eso en absoluto. Lo que queremos decir es que se está utilizando dicho hostigamiento precisamente con fines políticos muy concretos, tan concretos como lo ven ahí en pantalla. Ahí tienen a Netanyahu diciendo, entre otras cosas, que Irán está desarrollando misiles balísticos con miles de kilómetros de alcance. Si consiguen 3.000 kilómetros más, ¿no? Él ya dice 8.000, si consiguen 3.000 kilómetros más, pues entonces ya pueden bombardear con armas nucleares. Esto es lo que dijo, pueden bombardear con armas nucleares Nueva York, Washington, Boston y Mar-a-Lago. Ese ya fue el detalle simpático del asunto, ¿no? Mar-a-Lago, donde tiene Donald Trump su famosa residencia. Esto es asombroso, pero es así. Irónicamente, antes en el vídeo había dicho que, que él no pedía a los estadounidenses que luchasen sus guerras. Entonces, mucho cuidado, porque aquí obviamente se está preparando algo. A ver, el ambiente general es, lo decíamos al principio, ¿no? Los economistas están como locos con esto de la caída del dólar, las monedas fiat, un gran colapso en ese sentido. Tenemos un contexto de preparación para una gran guerra a todos los niveles. Ayer lo veíamos. Lo estamos viendo constantemente, ¿no? Ayer veíamos unos casos concretos en el directo que hacíamos anoche, explícitos. Es decir, aquí todo el mundo sabe, en las posiciones de liderazgo, ¿no? En las posiciones de poder, todos saben que se avecina una gran conflagración, y entonces lo que tenemos es eso, una preparación previa de un victimismo sobre una base de agresión sobre las potencias orientales, en este caso concreto Irán. Está ahí, ¿no? La información está ahí.
Insistimos, el día 18 termina la legitimidad a la que podrían acogerse Estados Unidos en base a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, de aquí al 18, pues habrá que estar muy atentos. Habrá que estar muy atentos. Bueno, esto es la declaración histórica por parte de las facciones palestinas, es decir, no es Hamás, son todas las facciones palestinas, en el segundo aniversario de la batalla de la inundación de Al-Aqsa, ¿no? Esa inundación de Al-Aqsa es el nombre que ellos mismos le han dado a la operación que llevaron a cabo aquel 7 de octubre. Han transcurrido 2 años desde el genocidio más horrendo de la historia, cometido por el enemigo sionista contra nuestro pueblo, en medio de la traición y el silencio hipócrita de la autodenominada comunidad internacional. A pesar del dolor, las heridas, los inmensos sacrificios y la brutalidad sin precedentes de las masacres y la guerra, el criminal enemigo sionista y sus aliados no han logrado sus objetivos declarados. El principal de ellos, eliminar la resistencia y rescatar por la fuerza a los soldados sionistas capturados. Es decir, hasta el día de hoy seguimos R que R con la cuestión de los rehenes y bueno, todo lo relativo a eso. Todo gira en torno a eso a nivel interno, de política interna en Israel, ¿no? Sigue habiendo un clamor popular acerca de, bueno, el regreso de los rehenes, vivos o muertos ya a estas alturas, por desgracia, muchos ya estarán muertos. Pero bueno, sea como sea, digamos que ahí estuvo la gran baza, la gran carta, ¿no?, de aquella operación, inundación de Al-Aqsa, fue hacerse con esos rehenes, porque básicamente ha movido todo a nivel geopolítico mundial, ¿no? Estábamos hablando hace un rato de esa agresión sobre Irán y bueno, pues básicamente tenemos un antes y un después, ¿no?, en la historia, un hito histórico indiscutible. Bueno, pues se cumplen 2 años y la situación es peor que nunca. En el segundo aniversario de la eterna batalla de la inundación de Al-Aqsa, fíjense, ¿no?, estas referencias metafísicas claras, ¿no? Eterna batalla. Aquí se juega claramente con esa vertiente chií, interpretación escatológica acerca de qué es lo que está pasando en este mundo, cuál es su significado, ¿no? De esto también hablábamos ayer en el directo de anoche. Expresamos nuestro orgullo y honor por la legendaria epopeya escrita por nuestro gran pueblo en la Franja de Gaza. Esta firmeza fue la roca sobre la que se desmoronaron todas las maliciosas conspiraciones del enemigo sionista, ¿no? El simbolismo de la roca, bueno, hay referencias claras, ¿no? El enemigo sionista, ¿no?, como viéndose, bueno, como ese, pues, anticristo traducido a términos cristianos, ¿no? Básicamente es así, digamos que la naturaleza de esta batalla. La batalla de la inundación de Al-Aqsa, que comenzó el 7 de octubre y continúa hasta el día de hoy, representó un punto de inflexión histórico en nuestro camino de resistencia. Fue una respuesta natural a las conspiraciones sionistas contra nuestra causa nacional y contribuyó al derrumbe de todas las mentiras y la oscura propaganda promovidas por la entidad sionista y sus líderes criminales. Fíjense cómo la tonalidad es trascendente, escatológica, hace referencias que, bueno, son fáciles de interpretar en tono metafísico, pero no religioso, ¿no? Es algo curioso, no es explícitamente religioso, no enfatizan eso. Lo ocurrido en la Sala de Naciones Unidas durante el discurso del criminal de guerra Netanyahu es prueba fehaciente de ello. Bueno, criminal de guerra, ya saben, según la Corte Penal Internacional, bueno, pues se le está buscando por este delito, ¿no?, a él y a su equipo de gobierno. El camino de la resistencia, en todas sus formas, seguirá siendo la única vía para enfrentar al usurpador, enemigo sionista. No es permisible ni aceptable que nadie renuncie a las armas del pueblo palestino. Aquí, vaya, tenemos un problema. ¿Qué es lo que decía Donald Trump? Decía que si esto no se hacía, es decir, la renuncia a las armas, habría pues un baño de sangre, habría una cosa espantosa, ¿no? Más espantosa todavía de lo que hemos visto, así que váyase usted a imaginar. Y esto entronca a su vez, ya lo han visto, con ese preanunciado nuevo ataque sobre Irán. Las cosas están así de feas en Medio Oriente y, bueno, la declaración es explícita, ¿no? No es permisible ni aceptable que nadie renuncie a las armas del pueblo palestino. Las armas legítimas garantizadas por todas las leyes y convenciones internacionales. Aquí como se apela al derecho internacional. Esto es llamativo. Que heredarán generación tras generación de palestinos hasta que liberen su tierra y lugares sagrados y obtengan su libertad y sus legítimos derechos sin importar los sacrificios ni los costos. Estamos hablando de un sacrificio, de un horrible genocidio según la propia Naciones Unidas. Tremendo, ¿eh? Esto es ciertamente histórico.
En este glorioso aniversario, hacemos un llamamiento a las masas árabes e islámicas a tomar la iniciativa, a llenar las plazas y calles de todas las capitales y ciudades en apoyo a Palestina y a la resistencia, en solidaridad, no se dice, como ven, jamás, ¿no? En solidaridad con nuestro pueblo y en rechazo al genocidio y el holocausto, esa palabra, holocausto, perpetrados por la maquinaria de guerra sionista. Extendemos nuestro saludo a todos los frentes de apoyo, al Gran Yemen, en lucha, al Líbano, tierra de resistencia, a Irak, tierra de autenticidad, y a Irán, tierra de heroísmo y valor por sus firmes e íntegras posturas, es decir, todo el eje de resistencia. No se menciona a Siria, no se menciona, obviamente, ese nuevo Estado Islámico con otro nombre, ¿no? Estábamos viendo cómo Tom Barrack estaba forzando a los SDF a integrarse en el HTS, en el ejército sirio actual, en un clima de confrontación sobre Irán. La baza kurda es una de esas bazas que podrían ser utilizadas en una, parece que inminente, agresión sobre Irán. Aquí se menciona el eje de resistencia, ya lo ven, de forma explícita. También saludamos a las almas de los grandes mártires, entre ellos Nasrallah, Safiyeddin y los comandantes Bagheri, Salami, es decir, hacen referencia a todos esos descabezamientos que llevó a cabo Israel, junto con todos los mártires caídos en todos los frentes de confrontación, apoyo y solidaridad. Tenemos misericordia de las almas de los líderes del diluvio y de los planificadores de esta heroica epopeya histórica. Y aquí menciona en concreto a Yahya Sinwar, a quien vimos morir, de hecho, en el frente. Esto es una cosa llamativa de esta guerra. Vemos como si fuese una película, ¿no? Incluso a los héroes o villanos, según el punto de vista que se quiera poner, morir delante de las cámaras. Bueno, obviamente vemos a todo el pueblo palestino muriendo, pero también a esos destacados, ¿no? Junto con la larga lista de heroicos líderes nacionales de nuestro pueblo, que todas las facciones de la resistencia palestina, cuya valentía e historias se escribirán en las páginas de la historia con letras de luz. Aquí haciendo referencia también a esa luz contra las tinieblas, pero en sentido inverso, como lo planteaba Netanyahu. Bueno, como ven, aquí se respira constantemente un aire de trascendencia. Y es como una cuestión que atañe a toda la humanidad, ¿no? Estamos otra vez en esa situación de confrontación con implicaciones muy profundas a todos los niveles, en todos los aspectos, y que en última instancia hacen llamada a la cuestión civilizatoria, puesto que se trata de cómo vivir en sociedad, qué es aceptable y qué no. Bueno, estamos en eso, ¿no? Eso es realmente el núcleo de la Tercera Guerra Mundial. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia evitó atentados en lugares de culto hebreo, que estaban siendo preparados por seguidores de una organización terrorista internacional prohibida en el país. Curioso, ¿no? Estábamos precisamente hablando de eso, de la victimización, ¿no? De cómo está ocurriendo todo esto, y fíjense lo que nos dicen los rusos. Esta es una noticia de la agencia TASS. Como resultado de las operaciones realizadas en Krasnoyarsk, fueron detenidos 2 individuos originarios de un país de Asia Central, quienes estaban preparando la detonación de un artefacto explosivo casero en una sinagoga de la ciudad. En Piatigorsk fue detenido un ciudadano ruso que planificaba prender fuego al edificio de la comunidad religiosa hebrea con botellas incendiarias. Además, se le incautaron 2 cuchillos y dispositivos de comunicación que contenían mensajes con un coordinador extranjero de actividades criminales vía la aplicación Telegram. Bueno, esto es asombroso, ¿no? Además, tengan en cuenta que esto hay que integrarlo dentro de la ofensiva de atentados y sabotaje de la OTAN contra Rusia, ¿no? Llevamos meses hablando de esto. ¿Cómo? Sigue ahí. Bueno, el FSB destacó que los ataques terroristas eran supuestamente para defender los intereses de los ciudadanos palestinos afectados por el conflicto palestino-israelí, pero en realidad buscaban fomentar el odio interétnico con el fin de provocar manifestaciones masivas en Rusia. ¿Cómo se unen los conflictos? Lo que decíamos, ¿no? Si ustedes creen que el conflicto entre Palestina e Israel está separado realmente del conflicto entre Rusia y Ucrania, se equivocan de plano, ¿no? Y lo vemos en estos detalles. Fíjense cómo no se dice cuál es la organización en cuestión. La noticia no lo menciona. En fin. Londres está preparando una provocación con un ataque contra un barco en Europa. Consta en un informe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Lo que estábamos hablando. Ofensiva de atentados y sabotaje en el interior de Rusia, pero ojo, no solo en el interior de Rusia.
parece que también podría ser en otro lugar. Según el plan de los británicos, un grupo de rusos traidores que luchan del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania deben llevar a cabo un ataque contra uno de los barcos de la Armada de Ucrania o contra un barco civil de un país extranjero en uno de los puertos europeos. Llevamos tiempo alertando sobre esto también. Decíamos, ojo con el ejército ucraniano, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Cómo podría virar y podría empezar a operarse dentro del propio territorio europeo, ¿no? de la Unión Europea, de la OTAN, como sea que lo prefieran ver? Esto ya lo habíamos visto en su día, con aquellos atentados, ¿no? Infames. Esto podría volver a ocurrir, pero ahora ya encuadrados ya dentro del conflicto mundial, ¿no? A estas alturas ya mundial, ese conflicto con Rusia, pero que en realidad es un conflicto contra las potencias orientales, un conflicto Oriente-Occidente. El organismo afirmó que los miembros del grupo ya llegaron al Reino Unido para su entrenamiento y se les proporcionará equipo submarino de fabricación china. Había que meter a China en la ecuación. La otra potencia oriental. Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Irán, China también. Tras la detección de los terroristas, se anunciará que actuaron de acuerdo con instrucciones de Moscú y el equipo incautado en la investigación se presentará como evidencia sólida del apoyo de Pekín a Moscú contra Ucrania. Hemos estado viendo ya informaciones en este sentido, ¿no? Por parte concreto de Ucrania. Sea como sea, llueve sobre mojado. Ya estamos viendo toda la cuestión de los drones. Hemos visto, bueno, empezaba con Polonia, después venía aquello de Estonia con la violación del espacio aéreo de la OTAN, después empezaron a aparecer los drones misteriosos y miren ya dónde estamos. Kiev firmó con Copenhague un memorándum sobre la ubicación de nuevas instalaciones militares conjuntas en Dinamarca. Nuevas instalaciones militares conjuntas en Dinamarca. Ese ejército ucraniano que poco a poco va mutando en ejército europeo. Lo estamos viendo. Entonces, en Ucrania vemos cómo los rusos están barriendo la infraestructura industrial militar ucraniana. Bueno, pues lo que hacen ahora es moverla a territorio de la UE o de la OTAN, como se quiera ver. ¿En qué va a terminar esto? Pues en algo estupendo, ¿verdad? No va a pasar nada. Va a salir todo bien. Precisó que el acuerdo también contempla el intercambio de tecnologías, claro, y la atracción de financiación de la Unión Europea para implementación de proyectos comunes. Bueno, estamos en pleno rearme, ¿no? Estamos en pleno rearme. ¿Y el rearme para qué es? Para la paz, ¿verdad? Bueno, pues entonces no va a haber ningún problema aquí, ¿no? Más todavía, la decisión sobre la admisión de Ucrania en la Unión Europea solo puede tomarse por unanimidad de todos los miembros de la comunidad y Hungría se opone a tal paso. ¿A qué viene esto? Bueno, pues viene a que Zelensky ya había declarado que Ucrania va a entrar en la UE sin que importe lo que diga Hungría. ¿Qué es lo que sabe a estas alturas Zelensky? Bueno, ya lo llevamos diciendo en este canal desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, de forma humorística le llamábamos el zar de todas las Europas. Hombre, una vez que uno comprende la estrategia imperial estadounidense, la implementación de la doctrina Wolfowitz, lo que revisábamos aquí acerca de la Marathon Initiative y todas estas cosas, pues hombre, Zelensky tan tonto aún no es, ¿no? Y dice, bueno, yo aquí soy el jefe. Yo aquí soy el jefe, ¿no? Entonces, pues nada, está decidido y más que decidido que Ucrania va a entrar en la Unión Europea porque, bueno, va a conformar básicamente, lo estamos viendo, ¿no? Lo acabamos de ver. Va a conformar el ejército europeo, se va a proceder a la confrontación con Rusia, precisamente pues sirviéndose de este tipo de cuestiones, ¿no? La decisión sobre qué país está listo para unirse a la Unión Europea y qué país puede unirse a la Unión Europea no la tomará el presidente de Ucrania, sino la propia Unión Europea. Bueno, claro, esto es lo que dicen los húngaros, pero las cosas cambian. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la administración detener todos los intentos de lograr una solución diplomática a la escalada de tensiones con Venezuela. Sí, han leído bien, han escuchado bien. Ordenó a su administración detener todos los intentos de lograr una solución diplomática a la escalada de tensiones con Venezuela. No hay ninguna intención de llegar a ningún entendimiento. A lo único que se quiere llegar es a la guerra. Esto es cómo están las cosas ahora mismo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a cerrar una puerta porque si no va a haber mucho ruido ahora. Un segundo. Ay, disculpen. Bueno, esto merece un comentario, ¿no? A ver, llevábamos tiempo hablando acerca del Western Hemisphere, ¿no? De cómo ellos, incluso mostramos los mapas, esto es una vieja doctrina, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo ya la administración Trump empezaba fuerte, que si el Golfo de México, pues ya tenía que ser el Golfo de Estados Unidos,
que si Canadá debería formar parte de Estados Unidos, que si Groenlandia debería ser anexada, que si el canal de Panamá era de Estados Unidos. Bueno, esto se veía venir, ¿no? Se veía venir. Esto respondía a ese viejo mapa, un mapa que de hecho había sido confeccionado en tiempos análogos a estos. Es decir, en tiempos en los que lo que se estaba era reconfigurando el mundo, reestructurando el sistema, llámenlo ustedes como quieran. Y ese mapa básicamente lo que hacía era garantizar para Estados Unidos un control directo de lo que ellos llaman ese hemisferio occidental, ¿no? Como ellos lo denominan. Entonces, la cuestión con Venezuela es quitarse de en medio un proyecto que además ha convergido, ¿no?, con las potencias orientales de forma explícita, especialmente con Rusia. Acaba de ser ratificado, ¿no?, ese acuerdo, ese nuevo acuerdo con Rusia. Obviamente quieren quitárselo de en medio, quieren presionar a todos los niveles. Veíamos ayer mismo cómo, bueno, ahora ya con la historia esta, con el truco este del tráfico de drogas, ahora ya no es un ataque solo naval, sino también terrestre. Y esto, pues es un nuevo paso, ¿no? Ordenar que se detengan los contactos diplomáticos es totalmente absurdo, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Además, los venezolanos han avisado de que se estaba procediendo a la preparación de un ataque en la embajada estadounidense, pero ya ven, si no hay comunicación, pues difícilmente se va a poder evitar que ocurra ese algo necesario para que se proceda pues a todo tipo de operaciones. Ya están siendo preanunciadas, tenemos un clima general que, bueno, está más que analizado, ya sabemos por dónde va, y por desgracia lo que nos temíamos, que también en esta guerra mundial parece que también va a haber actividad en América. Así que parece que en esta ocasión no va a haber lugar en este mundo en el que esconderse. Asimismo, el periódico indicó que la administración de Washington ya desarrolló varios planes para llevar a cabo operaciones militares en caso de un aumento de las tensiones, y es posible que también impliquen operaciones para derrocar al gobierno de Maduro. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos y Brasil esperan fortalecer sus lazos comerciales. Esta es la continuación, es decir, es otra noticia, pero ven qué fácil se entronca una cosa con la otra. ¿Qué es lo que hemos tenido aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? El presidente estadounidense Donald Trump espera fortalecer los lazos comerciales con Brasil, pero no estaban con esta riña de los aranceles. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El mandatario calificó de excelente la conversación con su homólogo brasileño, Lula da Silva, y lo describió como un buen hombre, añadiendo que se empezarán a hacer negocios. Uy, ¿qué negocios? ¿Qué negocios? Habíamos visto, ¿no? Cuando empezó todo esto, con la cuestión de Venezuela, veíamos el nerviosismo de Brasil. Veíamos que además estaba en el contexto de esos aranceles, esa guerra arancelaria, y a su vez Lula pues hacía un llamamiento a los BRICS. Bueno, habíamos visto todo aquello, pero parece que algunas otras cosas se han movido. Es lo que explicábamos aquí, ¿no? Brasil es uno de esos países, a diferencia de Venezuela. A ver, en Venezuela también tiene mucha influencia, por supuesto, la modernidad, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al menos tienen la doctrina chavista, ¿no? Es decir, tienen una alternativa, aunque sea parcial, pero tienen una alternativa. No es el caso de Brasil. Brasil es muy subsidiario a nivel cultural, etcétera, etcétera, de ese sueño americano, aunque por supuesto pretenden deshacerse del aspecto más feo, ¿no?, de ese sueño americano, por supuesto. Pero es convergente, es decir, es esta cosa que llevamos analizando ya un tiempo, ¿no? Ojo, porque a nivel interno, en los diferentes países, y en Brasil también, dentro de la propia Venezuela también, pero obviamente mucho más claro en Brasil, tenemos elementos importantes dentro de esos países que quieren llegar a un entendimiento con Estados Unidos. Llegar a un entendimiento con Estados Unidos es algo a primera vista perfectamente legítimo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, llevarse bien no es malo, llevarse bien es bueno. Pero claro, ya sabemos cuáles son las implicaciones. Ya sabemos cómo se toma esto Estados Unidos a su nivel de dirigencia, de estrategia, y su estrategia imperial. Están en plena reconfiguración del imperio y parece que, bueno, pues se ha llegado a algún tipo de arreglo. Coincide la ruptura de diálogo diplomático con este acercamiento, aparente acercamiento sobre Brasil. Veremos qué es lo que vaya pasando, pero está claro que aquí hay que prestar atención. A su vez, Trump respondió afirmativamente a la pregunta de si esperaba visitar Brasil. Bueno, pues a este nivel, ¿no?, de acercamiento hemos llegado. Bueno, pues básicamente tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos una situación en la que se van confirmando nuestras tesis, las tesis que presentamos en este libro. Ayer precisamente lo leíamos, como todos los lunes.
y bueno, se va confirmando. Es necesario un nivel de análisis mucho más profundo si es que de verdad queremos entender todo este galimatías. Las noticias que vamos analizando día a día, como hemos hecho ahora, nos van confirmando que deben ser encuadradas dentro de un proceso más amplio, dentro de un proceso más profundo, de corte civilizatorio, en el cual el proyecto occidental moderno es lo que es necesario comprender para de verdad llegar a la causa de todas las consecuencias que vivimos, ¿no? Estamos una vez más al borde de una gran conflagración mundial. La Carta de la ONU, precisamente, se fundó, se firmó, se estableció sobre la base de que no volviese a ocurrir tal cosa. Bueno, pues estamos otra vez en vísperas, ¿no?, de que vuelva a ocurrir tal cosa. Vemos todos los indicios, vemos todos los componentes, ¿no? Tenemos básicamente el mundo dividido en dos grandes bloques, entre los cuales no hay forma de llegar a un entendimiento, más que nada porque el mundo occidental, que es el que específicamente, ¿no?, de hecho es moderno, occidental moderno, ese mundo occidental no acepta la convivencia armónica, tal y como lo expresan los chinos, no acepta que se produzca esta cosa. Entonces no están dispuestos a aceptar otra cosa, de hecho, que la rendición, la adaptación, ¿no?, que el mundo oriental se conforme, se adapte a esta línea imperial estadounidense, que está siendo reconfigurada para que, bueno, luzca más bonita, ¿no?, para que parezca que es más amable, estupenda, ¿no? Ahí entra también la cuestión sionista, israelí, con todos esos procesos que estamos viviendo día a día, ¿no? Entonces hoy, en este día histórico, 7 de octubre, bueno, pues esa efeméride histórica, pues lo que tenemos es que se van confirmando nuestras tesis, ¿no? Israel no consigue imponerse en Gaza, estamos con un genocidio monstruoso, pero las milicias gazatíes están ahí. Bueno, la declaración la hemos leído, está todo muy claro, y tenemos básicamente una situación que se va agravando, agravando, pero que va yendo por esa línea que veníamos anticipando aquí en este canal, ¿no? Una línea en la que lo que prima es el proyecto occidental moderno. Claro que tiene componentes económicos, claro que tiene intereses financieros, hombre, por supuesto que sí, pero es algo que llega más allá de eso. Y, de hecho, busca legitimarse sobre una base trascendente. Esto es nuevo. Esto es nuevo, nunca lo habíamos visto, no con estas características tan explícitas y llegando pues a desarrollos ya delirantes en grado sumo, ¿no? Cuando convergen pues la interpretación de las escrituras, por un lado, con todos estos nuevos mecanismos de dominio y control, como, bueno, pues vinculados a la empresa Oracle, Palantir y todas estas cuestiones que convergen con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos viendo, día a día lo vamos viendo, está ahí. Bueno, lo dejamos ahí, ya saben, hoy tenemos clase, así que le vamos a dar también ese otro enfoque como hacemos todos los martes. Más tarde veremos ese enfoque pedagógico de la cuestión. Vamos a ver cómo desde ese otro punto de vista también obtenemos las mismas cuestiones, obtenemos las mismas explicaciones realmente, llegamos a las mismas conclusiones, y es que, aunque se mire desde diferentes puntos de vista, la cosa es lo que es, nos guste o no, queramos o no, y como decimos siempre al finalizar, lo importante es organizarse aparte dentro de lo que sea una auténtica civilización. Hay que buscar ese debate necesario, ese esfuerzo intelectual, ese debate necesario que nos lleve a una verdadera, a una auténtica civilización, es decir, algo que se plantee como auténtica alternativa en Occidente y que pueda entrar en comunicación con los planteamientos orientales sobre esa base de convivencia armónica, como lo dicen los chinos. Es decir, recuperar en ese sentido, como el llamamiento que había hecho Xi Jinping, recuperar ese espíritu de la Carta de la ONU, ¿no? Sobre esa base, pues ir hablando e ir estableciendo, pues eso, un nuevo entendimiento mundial. Un nuevo entendimiento mundial. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y venga, nos vemos más tarde. Un saludo muy grande.